Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Francisco Lorenzo. Buenos días, Francisco. Buenos días. Él es coordinador de estudios de la Fundación FOESA, una fundación vinculada o creada por Cáritas, sí, y con presencia en el patronato. Y que es uno de los grandes espacios y grandes observatorios de la realidad de la pobreza y de la exclusión en nuestro país. Acabáis de sacar un estudio que está calentito, y calentito también por la situación. Estamos viviendo una situación complicada. ¿Cómo se valora este momento actual? Pues efectivamente, una situación complicada por varios motivos. Primero porque llevamos solamente 3 años de crisis. Lo que pasa es que han aflorado situaciones de forma tan rápida que parece que llevamos toda la vida, ¿no? En realidad, bueno, pues eso, son 3 años y se han precipitado los acontecimientos de manera muy, muy rápida, sobre todo lo que tiene que ver con temas de empleo, bueno, especialmente de desempleo, lógicamente, ¿no? En ese sentido, bueno, pues el empleo es el gran mecanismo de acceso a ingresos, a integración, y toda la pérdida de empleo que ha habido en este tiempo está generando consecuencias muy rápidamente. Hemos vivido, lo decía el otro día José Luis San Pedro en una entrevista, le preguntaban si habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades y él contestaba que no, que habíamos vivido justo en las posibilidades que nos permitía un sistema que no es precisamente el más justo y el más adecuado para este tipo de situaciones. Claro, y además de unas posibilidades que se nos vendían como posibles, valga la redundancia. Es decir, nos han dado, cuando hemos querido comprar una casa, nos han dado el 100% del valor, nos han trasladado mensajes pues del estilo de que daba igual el precio que pagáramos por una casa porque tarde o temprano podríamos venderlo al menos por la misma cantidad. Es decir, es verdad que nos hemos dejado llevar, bueno, pues por una corriente consumista en muchos términos, pero eso han sido mensajes que se nos han lanzado y de los que, claro, hemos participado, lógicamente. ¿En qué medida Cáritas, FOESA tienen algún tipo de... Sé que no hay recetas ni soluciones ni pócimas mágicas para esto, pero ¿cuáles podrían ser las claves para, no sé si salir o por lo menos, tampoco sé si aprovechar, cuidar que en este periodo las cosas no sean tan complicadas o cómo, bueno, salir un poco de esta situación? Sí, yo creo que el tema de recetas mágicas, ¿verdad? Como que no está claro, ¿no? Desde Cáritas se hizo en septiembre-octubre una serie de propuestas políticas, ¿vale? Es decir, hay, bueno, pues un trabajo muy minucioso. Sí, que además tuviste oportunidad de presentar a los partidos de cara a las elecciones. Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que hay alternativas muy, muy concretas. Yo creo que y se decía en la última encíclica, yo creo que es verdad que la crisis puede ser una oportunidad si tenemos en cuenta algunos elementos. Es decir, hablar de oportunidad con el sufrimiento que está pasando mucha gente, sí, es complicado, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con las palabras, sí, pero en cierto modo... Pero sí que oportunidad en el sentido de que cuando hemos tenido épocas de crecimiento económico, cuando aparentemente los macroindicadores nos decían que todo iba muy bien, se estaban dando situaciones problemáticas que nos avisaban de esta crisis de alguna manera, pero bueno, los macroindicadores iban bien y podíamos mirar a otro lado. Ahora no podemos mirar a otro lado. En ese sentido es una oportunidad. Es decir, ahora hay que afrontar. Yo creo que sí que hay medidas concretas, por supuesto, a nivel político. Coméntame algunas. Mira, nosotros, en las propuestas que hacíamos desde Cáritas, principalmente eran focalizadas en las personas que acuden a Cáritas, ¿vale? Es decir, pues la gente que acude a Cáritas es gente que ya se encuentra en una situación de exclusión, de pobreza. Bueno, hablábamos en algunos momentos desde la puesta en marcha de un sistema de ingresos mínimos, porque a día de hoy hay distintas medidas que garantizan determinados ingresos, pero no hay un sistema que funcione como una red tal y sobre todo que garantice unos ingresos que dejen a las personas o a los hogares por encima del umbral de la pobreza. Hay muchos recursos, muchas medidas concretas deshiladas entre sí y además no garantizan estar por encima del umbral de pobreza. En ese sentido, bueno, era una de las medidas que tenían que ver con la vivienda, medidas que tenían que ver con acompañamiento a procesos de incorporación laboral que en muchos casos eran procesos a medio y largo plazo. Es decir, medidas hay, obviamente medidas hay. Luego sí que hay una apuesta más general, más de carácter general, es
qué modelo de sociedad queremos construir. Claro. Y yo creo que eso, evidentemente, las responsabilidades, decíamos antes, ¿no?, de quienes nos han invitado a vivir por encima de nuestras posibilidades o nos han hecho creer que esas eran las formas normales, ¿no?, sí, las sí. posibilidades reales. Hay responsabilidades que analizar, que tener en cuenta, pero sí que hay un papel que podemos jugar todos o una decisión que podemos tomar todos que tiene que ver con el estilo de sociedad, el modelo de sociedad, qué papel juega, digamos, en qué basamos nuestro bienestar o que si confundimos necesidades con deseos, en muchos casos, ¿no?, en términos de materiales, si el modelo, si más, digamos, vivimos bajo la lógica del más es igual a mejor, es decir, si vivir con mayor calidad es tener una casa más grande, hipotecarnos más, ganar más dinero, es decir, ahí tiene que ver con una apuesta por vivir más sencillamente. Sí, un poco como el lema que tenéis, ¿no?, ahora, vivir más sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Yo creo que eso es una apuesta que nos afecta a todos, afecta a las instituciones y afecta a nivel personal. Yo siempre lo digo cuando tengo oportunidad, digo, el tema de la vivienda, por ejemplo, ha jugado un papel crucial, ¿no?, en esto de la crisis en España, evidentemente, ¿vale? Ha habido políticas mal diseñadas, ha habido intereses de instituciones financieras que se han lucrado, ha habido de todo. Pero cualquiera de nosotros, si hemos tenido que entrar en esta dinámica, si hemos tenido que vender nuestra casa, hemos intentado sacar el máximo posible. Eso es. Es decir, entonces, evidentemente, hay estrategias, hay medidas políticas, medidas económicas, hay una serie de que sí que han guiado, pero nosotros le hemos dado cobertura, no hemos sido suficientemente resistentes, suficientemente críticos a esas medidas. Somos, perdón por la expresión, corruptos, muy entre comillas, por naturaleza. O sea, si intentamos, si vamos a una tienda a comprar unos pantalones, intentamos sacar unos calcetines o unas medias gratis. Pues no lo sé, pero desde luego sí que participamos en gran medida de esa lógica. Yo estoy seguro que en parte es porque no tenemos a lo mejor la información suficiente, porque entiendo que es muy difícil explicar determinados procesos que no se explican con una frase, ¿no? Bueno, pues sí que somos cómodos en la sociedad del placer en la que vivimos. Evidentemente, analizar una situación conlleva un esfuerzo que a veces no estamos dispuestos, ¿no? Pero ya hablo a nivel político, a nivel económico. Tal vez esta crisis también es una oportunidad porque muchos estamos viendo gente de nuestro entorno más cercano que sí que está padeciendo, claro, incluso algunos, en sus propias carnes, estos efectos de la crisis. Claro. Entonces ya la pobreza no se queda como algo, claro, ni siquiera ya del tercer mundo, ni siquiera de sectores de la sociedad, en determinados barrios, sino que ya está, yo creo que está en cada casa prácticamente. Ya todos conocemos, tenemos amigos, conocidos, vecinos, familiares que están pasando por una situación, bueno, pues que la crisis está dejando su impronta, ¿no?, en su día a día. En ese sentido, bueno, pues por eso también digo, siempre que voy a decir que es una oportunidad, me cuesta decirlo por eso, ¿no?, por el respeto a toda la gente que está sufriendo. Pero sí que es verdad, como decía antes, ¿no?, que al final sí que hay un papel que podemos jugar más allá de las medidas políticas o de las circunstancias económicas que hay. Y en ese sentido tenemos la oportunidad de ser conscientes y posicionarnos, de resistir a determinadas invitaciones o a determinadas propuestas, o de dejarnos llevar y luego lamentarnos, ¿no? Bueno, yo creo que no somos de verdad del todo conscientes del papel que tenemos como individuos, como sociedad civil, a la hora de legitimar determinadas situaciones o determinadas instituciones. Si fuéramos conscientes de ello, y fuéramos conscientes de la capacidad, del poder, la capacidad de maniobra que tenemos, probablemente ejerceríamos más algunos derechos, ¿no? Me viene al pelo tus últimas palabras para hablar de una movilización que está a punto de producirse, que es la huelga general del día 29, sí, con motivo de la reforma laboral. ¿Crees que es el cauce más adecuado, que tendríamos que focalizar esos esfuerzos en otras alternativas, o está justificado? No sé si la huelga, pero sí al menos la protesta contra una reforma laboral que no termina de convencer a todo el mundo. Claro, a ver, no es fácil. Es decir, bueno, desde luego el derecho a huelga es legítimo, obviamente, y en ese sentido, si la ciudadanía lo considera oportuno, tiene todo el derecho del mundo a ejercer ese derecho, ¿verdad? Sí que es verdad que son muchas las reformas laborales que se han dado en las últimas décadas. En ese sentido, las reformas laborales, lo que habría que ver es el papel que está jugando de cara a proteger de verdad y a reconocer de verdad bueno, pues
pues el papel, y en un sentido amplio, de los trabajadores. Es decir, el trabajo no es solamente acceso a recursos, tiene otra serie de elementos que son fundamentales, y en ese sentido las reformas muchas veces han chocado con esos otros elementos, no solo con la parte económica. Para muchos este es el camino, una huelga general, es decir, pues es el camino de posicionarse ante una serie de cambios que no encuentran que favorezcan esta serie de elementos, ¿no? Yo creo que hay, independientemente no voy a ser yo quien valore las opciones de cada uno, ¿no? Lógicamente, pero sí que además por lo menos hay otra serie de iniciativas y que yo creo que es importante, ¿no? Es decir, en el tema laboral nos encontramos en una situación muy dura frente incluso a otras épocas o otras crisis, ¿no? Nos encontramos en una situación donde ya no es solamente la tasa de desempleo que haya, sino a quién está afectando especialmente, ¿no? Y luego nos encontramos que ante el discurso que venía de las últimas décadas de qué bien que estamos creciendo económicamente y estamos generando mucho empleo, mucho desempleo que se genera, un empleo muy precario, es decir, todas las políticas de dinamización o de creación de empleo no pueden olvidar el apellido de ese empleo, qué tipo de empleo se crea. Sí. Porque ese es el empleo que se ha destruido ahora principalmente, todo ese empleo precario. Tenemos cerca de 2,5 millones de trabajadores bajo el umbral de pobreza. Gente que está trabajando, que está cobrando un sueldo, claro, y que no llega ni de lejos a fin de mes. Claro, de los cuales 940.000 además tienen una situación de privación grave. Es decir, el tema del empleo, no solo por lo cuantitativo, sino por lo cualitativo, tiene unas repercusiones muy concretas y muy especiales en este momento, ¿no? Bueno, pues en ese sentido habrá que desplegar toda una serie de iniciativas para bueno, pues porque detrás de esos números que digo, lo que hay, siempre digo lo mismo, ¿no? Son personas, ¿no? Al final, gente que está sufriendo. Personas, familias, además dais unos datos de hogares claro, absolutamente brutales. No sé si habláis de más de 500.000 de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos. 1.600.000 que tiene a todos los activos en paro. Es decir, son situaciones... Cuando hablamos de hogares estamos hablando... Si hablamos de 1.600.000 hogares, estamos hablando probablemente de 5 o 6 millones de personas. Claro, no obviemos... Y de 11,6 millones de ciudadanos que están en situación de riesgo de pobreza, exclusión, efectivamente. Más de un cuarto, es un cuarto de la población. Por eso señalábamos nosotros en el informe algunos datos de presente que además vemos cómo afectan especialmente a hogares jóvenes, a hogares encabezados por personas jóvenes o con menores, ¿no? Y decíamos, ojo, se están dando unas dinámicas que lo que llevan es a dualizar la sociedad, a polarizar, es decir, a que en el presente y en el futuro un grupo de la población tenga determinados accesos, acceda a determinados derechos, determinados bienes, y otro grupo de la población acceda a otros muy diferentes. Esa brecha que antes solo hablábamos de norte-sur y que ahora aquí, en el mal llamado norte, la estamos viendo. Y en ese sentido, si antes pensamos en una estructura social en forma de pirámide, ¿no? Con unos pocos ricos ahora estamos pensando en una I latina, ¿no? Mayúscula, donde dos grupos se van distanciando. Hay muchos ricos, muchos pobres y la clase media, que es la que ha sacado también a este país de... Claro. Y en ese sentido, problemas. bueno, pues eso lo que pone de manifiesto pues son, sin ser alarmista, pero las situaciones que se han dado, por ejemplo, en la periferia parisina, tienen que ver con esto, ¿no? Con cómo en un mismo lugar conviven dos grupos sociales con muy distintos accesos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues desigualdad, falta de cohesión social y posible tensión o conflicto, pues va un poco de la mano. ¿Cuál es el papel que está haciendo y el que debería realizar la Iglesia, no tanto como jerarquía, que también si quieres, sino como seguidores de Jesús, como conjunto de los seguidores de Jesús, que intentamos llevar a cabo pues un sistema de valores basado en el Evangelio, en las bienaventuranzas, que deberían ser también la base de este crecimiento? ¿Qué es lo que podremos hacer? Claro, yo ahí sí que entonces lo vinculo con lo que decía antes claramente, ¿eh? Es decir, bueno, por un lado, en estos momentos un mensaje de esperanza. Yo creo que sí la hay, es verdad. Somos responsables en muy distinta medida, pero somos responsables de la situación que hemos creado, somos capaces de sacarlo adelante, ¿vale? En ese sentido, un mensaje de esperanza, ¿no? Luego yo diría algunas claves que para mí son fundamentales, ¿no? Al final tiene que ver, decía antes, con el modelo de sociedad, con el estilo de vida. Bueno, pues ahí vamos a dar prioridades, ¿no? Como seguidores de Jesús, tú decías.
vamos a ver qué papel juega la economía frente a qué papel juegan las personas, frente a qué papel juegan nuestros hermanos. Cuando hemos conocido a gente que pasa una situación de crisis, lo hemos vivido de forma distinta a cuando lo hemos leído en la prensa, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es que el que está a 3 barrios o en otra ciudad, no sé qué, es también tu hermano, claramente. Y en ese sentido te posiciona de una manera distinta. Yo creo, evidentemente, un modelo de sociedad construido sobre los valores del Evangelio es un modelo de sociedad que no deja que nadie se nos quede fuera. Y a día de hoy, 11 millones de personas están en riesgo de quedarse fuera de muchas cosas muy fundamentales. Que lo que está pidiendo la gente en muchos casos es alimentos, son ayudas para vivienda, es empleo, y luego un elemento más que ahí no solo me remito ya a los valores del Evangelio, sino incluso en la literatura especializada francesa, por ejemplo, habla del tema del sentido vital, ¿no? Es decir, de qué conjunto de valores y de convicciones hacen que nos posicionemos de una manera u otra. Y eso incluso a personas que están en situación de pobreza o exclusión social, el jugar ese protagonismo en su historia, una historia con precariedades, pero el asumir esa responsabilidad, ese protagonismo, cambia radicalmente. Claro, desde nuestra perspectiva, ¿acaso no tenemos elementos suficientes en los valores del Evangelio como para construir un sentido vital potente, fuerte, transformador, renovador? Pues yo creo que sí, claramente, ¿no? Hacernos responsables de nuestro propio desarrollo y del desarrollo de nuestros semejantes. De nuestros hermanos, efectivamente. Lo de la capa del Evangelio. Claro. No la que te sobra, sino la... Claro, efectivamente. Háblanos un poco de... Bueno, como decíamos, Francisco es coordinador de estudios de la Fundación FOESA. Háblanos un poco de la Fundación, porque lleváis muchísimos años trabajando y os habéis convertido pues en uno de los principales observatorios de la realidad en España, de la realidad sufriente, pero también de cómo están las cosas. Pues mira, la fundación va a hacer dentro de un par de años, va a hacer 50 años ya. Es una fundación pues con una larga trayectoria, impulsada, como decía antes, por Cáritas. Pues con el ánimo de, si Cáritas, digamos, que estaba a pie de calle intentando atender a las personas que estaban en una situación de pobreza, ¿no? Estaba intentando cambiar la realidad, se dotó de alguna manera de una fundación, de un espacio que pudiera conocer esa realidad para poder transformarla con criterio y con calidad, ¿no? En el año 65, más o menos 64-65, crea la Fundación FOESA, y digamos que aquello que ha sido más reconocido han sido los informes de desarrollo, los informes sobre pobreza y exclusión, los informes sobre situación general, ¿no? De momento son 6 informes lo que lleva, prácticamente uno por década, por decirlo de alguna manera. Pero tenéis todo un conjunto de publicaciones de todo tipo. Claro, los informes han sido lo más relevante por la gente que había detrás, por la rigurosidad, porque algunos salieron en momentos, nos hemos encontrado con anécdotas muy bonitas, ¿no? De capítulos que en un momento determinado fueron censurados, que años después los hemos encontrado en manuscrito, que ahora está accesible en la web. Es decir, tiene toda una trayectoria, toda una apuesta por la rigurosidad, por conocer la realidad y siempre, pues desde una lógica de transformarla, ¿no? Con unos valores claros detrás. Además, se han venido haciendo en los últimos años una serie de estudios concretos que se han ido publicando en la colección de estudios, ¿no? Digamos, es una fundación cuya principal riqueza, aparte de la presencia en el patronato de entidades como Cáritas, como la Fundación Santa María, como la OAC, como el Instituto León XIII, es decir, como una serie de entidades que respaldan todo el trabajo que se está haciendo, una de las riquezas fundamentales desde mi punto de vista es que construye sus trabajos, sus proyectos a partir de una red de investigadores de distintas universidades de toda España, pues de cerca de 70 investigadores que participan constantemente en estos proyectos. En ese sentido, se ha conseguido un equilibrio, ya digo, de gran calidad. Para mí, yo hablo de FOESA con el privilegio que tengo de poder estar en una institución que lleva toda la vida, ¿no? Que lleva 50 más años tiempo que nosotros. Haciendo un trabajo excelente, ¿no? Y se ha conseguido dotar de 2 elementos pues claves, ¿no? Lo técnico, lo científico a partir de estos investigadores, y luego una apuesta por un desarrollo, por unos valores, por una transformación. Pues es un proyecto precioso, y sobre todo eso, yo diría un proyecto que desde cualquier ámbito, hablo político, económico, es respetado.
Sí, se ha conseguido que los informes de FOESA influyan no solo en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito social, sino que también a la hora de establecer ciertas políticas, o al menos a la hora de pedir consejo o de poder influir antes de que se tomen determinadas medidas. Y como te decía eso, el trabajo que se hace, y cuando FOESA sale con un informe, con una publicación, bueno, pues con todo el debate que se quiera sugerir, pero desde luego cuenta siempre con el respeto, al menos, de todos los partidos políticos. Sí, nadie duda de los datos que se dan. Claro, y eso es muy importante en un momento en el que, bueno, pues parece que la apuesta debería ser buscar fuentes que argumenten tus propuestas, sí, o ¿no? minimizar riesgos, claro. Bueno, pues en ese sentido, orgullosísimos, claro, del trabajo. Una sociedad de números y de cifras y de utilizar esas cifras para provecho propio, que fines. Es un oasis, francamente, que se agradece. Sí. Pues nada, Francisco, se nos ha acabado el tiempo, pero te agradecemos un montón que estés aquí. Tendremos ocasión para, cuando haya otros informes o cuando haya algún tipo de conexión con la realidad, que lamentablemente, o afortunadamente, si hablamos de esas oportunidades, muy entre comillas, que nos va a dar la crisis, de volver a hablar y de volver a plantear esos retos. Y sobre todo, yo me quedo con una cosa que has dicho que es muy interesante. Ponerle esperanza a la cosa. Claro. Saber de nuestra propia responsabilidad en la crisis y en la salida de ella, y poner esperanza de que podemos hacerlo. Claro, y de que estamos a tiempo, pues como decía antes, ¿no? De evitar, fuera de números, fuera de evitar que hermanos nuestros se queden fuera. Pues muchísimas gracias, esta es vuestra casa. Gracias a ti. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.